Calimera. Hoy es 11 de septiembre de 2020. Peri eroticón, de los subjetos eróticos. Uno de los modos de manifestarse eros es en la cotidianidad. Pudiéramos decir que eros es un ruptor de la cotidianidad, un irruptor en la cotidianidad. Así pues, que sentimos a lo erótico, o podemos sentir o interpretar a lo erótico como aquello que sale de la cotidianidad, es decir, lo extraordinario. Sentimos a eros como algo por fuera de lo ordinario. Sin embargo, esta apreciación es ingenua. Si examinamos detenidamente, pudiésemos afirmar que la ordinariedad, es decir, que la cotidianidad o la cotidianidad, se constituye eróticamente. Más bien habría que decir que cuando declaramos que eros puede ser un ruptor de la cotidianidad o un irruptor en la cotidianidad, estamos hablando más bien de una posible posición de los seres humanos ante la cotidianidad. ¿Qué deriva esta posición? En el sentimiento o en la afectación o en el padecimiento de que eros es un destructor de la cotidianidad, un fulgor que desdibuja la cotidianidad. Es esta pequeña forma, no absoluta, de declararse eros la que me interesa en el presente video. Sería ingenuo afirmar que eros detesta la cotidianidad, que desea quebrarla, o que eros es aquel que derruye lo construido ordinariamente. Y entonces, aquel que padece lo erótico puede sentir pavor si ama los órdenes de lo ordinario, o puede sentir exultación si admira como brillante aquello que se le presenta como novedoso. No es que eros deteste la cotidianidad, la normalidad, la sucesión de los sentidos que damos por sentados, la sucesión de hechos que vanamente y que delusoriamente creemos que se repiten, sino que eros depende de la cotidianidad para aparecer ya como fulgor o ya como pavor. Es ingenuo pensar que eros es en sí mismo fulgoroso o en sí mismo pavoroso. Entender a eros ya como lo uno, ya como lo otro, no habla tanto de eros como de la posición que cada persona tiene ante lo cotidiano. Eros en todo caso depende de lo cotidiano para emerger. Y en ese sentido no solamente es lo extraordinario, sino lo inesperado. Quien ama la sensación de sucesión de los días, quien se prodiga la repetición de los actos, usualmente
adora la certeza y la vana certidumbre, el estatismo que genera esa ordinariedad o esa cotidianidad. Armarse de repeticiones es levantarse un castillo contra Eros, es decir, contra lo imprevisto. En la cotidianidad, muchos se protegen por mor de la certidumbre, puesto que detrás de la certidumbre está la angustia. ¿Qué es la incertidumbre? La imposibilidad de tener un asidero seguro, confiable, del cual asirse, del cual prenderse. Si no hay cotidianidad, no hay sensación de asidero, hay desasimiento. Y Eros, cuando es ruptor, desbarata, derrumba todos los asideros, todas las certidumbres. Y por eso, para quien ama la cotidianidad como protección, como previsión, como huida, como profilaxis erótica o ante Eros o contra Eros, la irrupción de Eros no puede sino sentirse como hostil. Y lo inesperado entonces será lo indeseable. No obstante, mientras más fuerte es el castillo de la cotidianidad, mientras más fuerte se alzan las murallas de la repetición, más poderosas y certeras, más atinadas serán las flechas que Eros lance. Alzar una gran torre no es sino declarar para la lejanía en dónde está ubicado aquel que quiere protegerse. Así pues, que mientras más se protege el individuo, más le huye el individuo a la incertidumbre, menos posibilidades de amarrar el tiro tiene Eros, ese arquero que hiere siempre de lejos y por la espalda. Eros depende de la cotidianidad para poder romperla. A veces pareciera que es un niño que arma castillos de arena para jugar con sus soldaditos a que irrumpen el castillo y conquista el castillo. No es que Eros deteste la cotidianidad. De hecho, depende del armazón, de la integración de una cotidianidad orgánica para poder emerger como lo más allá de lo orgánico, como lo más allá de lo coherente. Solo aquel que siente placer por lo inesperado, quien siente el tedio de la cotidianidad y anhela algo más, el derrumbamiento del castillo de naipes, que es la existencia humana, que es la certidumbre humana, puede ser sentido el derrumbamiento como fulgor, como exultación, como éxtasis, como redención. En últimas, Eros, en este sentido, es lo inesperado, esperado para quien se protege, y lo inesperado, esperado para quien no se protege o quiere salir de la protección. ¿A qué me refiero? Eros es lo inesperado, esperado para quien se protege, puesto que erigir una torre es presumir que afuera está la incertidumbre. Se la espera o se la conoce, pero no se la quiere dejar ingresar. Más bien habría que decir que Eros, para quien se protege, consiste en lo inesperado, indeseable.
Dije también que para quien anhela ese éxtasis, Eros es lo inesperado, esperado o esperable. Es decir, que es justamente lo inesperado que se presume afuera, pero aquello que se anda buscando, aquello que esperamos que pase para sacarnos del tedio de la sucesión imaginaria de hechos y significaciones. En ese sentido, Eros será lo inesperado, esperable. Si nos percatamos, no estamos hablando de Eros como tal, sino de una posición ante Eros individual. Sentir a Eros como angustia, como ataque, como destrucción. Y en ese sentido, Eros no deja dormir, Eros es una molestia, Eros es una ineficiencia. O si se siente a Eros como lo esperable, Eros es el encuentro anhelado, el destino, aquello que se busca y por lo cual se clama diariamente. Y en ese sentido entonces Eros será éxtasis, luz, dispersión o dilución de la cotidianidad, posibilidad de felicidad y de vivir de otro modo. No estamos entonces hablando de Eros en sí mismo, sino de posiciones ante Eros. ¿Qué tienen de común estas dos posiciones? Ambas saben de Eros y conocen a Eros. Uno lo presume en todas partes y se protege. Otro lo presume por fuera, en algún lado. Entre los callejones o más allá de los callejones o por fuera de las murallas de la cotidianidad. Uno quiere encerrarse de Eros o ocluirse de Eros para poder repetir, para no sentir angustia, para vivir en la eficiencia, pretextándose una cantidad de trabajos, rutinas, y decir esto es saludable, dormir a la misma hora es saludable, tener los hábitos mismos es saludable. Es decir, pretextando su protección con pequeñas virtudes tomadas de la cultura. El otro lado, la otra posición, no necesita esas virtudes y cree que la exultación de Eros es la suficiente única virtud. El placer de desgarrar lo cotidiano y de sentirse nuevo. En ese sentido, Eros será una sensación de renovación, de disolución del mundo y de renacer con el mundo. El primer sujeto quiere el mundo idéntico, el status quo. El segundo quiere un mundo nuevo. Lo que para el primero es agobiante, para el segundo es exultante. Lo que para el primero es hostilidad, para el otro es lo desiderable por excelencia, lo padecible por excelencia. El primero no quiere padecer a Eros, el segundo quiere padecer a Eros. El primero quiere la ilusión de control, de agencia, de sentir que es dueño de la cotidianidad, de sentirse dueño de los sentidos, de los momentos y de los asideros. El segundo no quiere ser dueño, sino que quiere ser poseído por Eros. Sin embargo, ambas formas son agencias. La primera, agencia contra Eros, la segunda, agencia para ser de Eros. Buscar a Eros es una agencia, ya es una actividad, es un acto energético. Lo mismo que construir un castillo es un acto
activo. Es un energético, es un hecho activo, es una agencia. No hemos hablado de Eros, sino de lo erótico. Modos de ser ante lo erótico. Modos de situarse ante lo erótico. Entonces es un error, es una ingenuidad o al menos una imprecisión pensar que Eros detesta la cotidianidad o ama la cotidianidad. Eros es una manifestación ante la cual cada sujeto debe asumir una posición, porque en últimas, Eros es lo que se presume en ambas posiciones. Eros preexiste en ambas posiciones, es decir, ambas posiciones saben lo que Eros de algún modo es o lo intuyen. Lo intuyen de modos distintos, el uno se protege y el uno quiere encontrarlo. El uno lo persigue y el otro le huye. Pero ambos modos declaran una presunción erótica. Algo saben de Eros. Quizás no qué es Eros, puesto que ¿por qué Eros sería dos cosas tan distintas? Angustia o exultación. Quizás sea las dos cosas, pero al menos Eros es una interpretación de cada uno. Es una presunción de la que se interpreta algo, que tiene que ver, básicamente, con el sostenimiento del yo o con la persecución de la disolución de todo aquello en lo que el yo se había sostenido. El primero ama el yo como posibilidad de ser en la construcción cotidiana que se repite, mientras que el otro ama la sensación de renovar el yo, incluso disolviendo al viejo yo. Presume una renovación e incluso el más arrojado, el más aventurado, piense que el éxtasis está en disolver del todo al yo y que la renovación es que no haya de nuevo un yo, sino solo sensación de éxtasis, solo empiria pura del gozo del fulgor erótico. Como fuere, Eros es una presunción ante la que se toma una posición. Y eso hace que Eros esté en la cotidianidad de ambos sujetos. El uno camina como quien le huye a un asesino del que sabe que lo busca, de quien se sabe que lo busca, y el otro camina buscando aquello fantástico, maravilloso, que presume en algún lado. Para el primero es motivo de huida, para el segundo es motivo de ilusión, de sentido. El primero no quiere salir de sus sentidos, de los ya conocidos, de lo ya interpretado, de las verdades conocidas. El segundo presume que hay un sentido superior a todo lo conocido. El primero ama la tierra conocida, el segundo ama la exploración. El primero siente que Eros destruye los legados, las dinastías, las herencias. El segundo es un explorador, un aventurero que ama la terra incógnita. ¿Qué podemos decir hoy de lo erótico entonces? Que no necesariamente de qué es Eros. O quizás en lo erótico se haya definido a Eros. Porque quizás la pregunta del qué es sea fantasiosa, puesto que el ser quizás no exista como tal, sino como ilusión del lenguaje. No importa. ¿Qué podemos decir de lo erótico? Que es una interpretación de una presunción. Es una asunción de una posición. Y por lo cual es una deriva o deriva esto en consecuencias de padecimiento y de modos de existencia. Eros es el modo en que existimos debido a una interpretación
y a una asunción de una thesis, es decir, de una posición. Este fue el video, muchas gracias por seguirlo. Hasta Isan, Efharisto para Poli, Osus acolucite tablideomu. Hasta la próxima, si es que hay una próxima. Ya.